Quiero que busquen en sus Biblias, hermanos, en la carta a los Hebreos. En el capítulo 10, versículos 23 al 25, dice así, la carta a los hebreos de todo el mundo, dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Te hago una pregunta, hermanos. ¿Sabes exactamente el rumbo en el que va tu vida? ¿Sabes en qué dirección está encaminada exactamente tu vida? Pensándolo en una actividad cotidiana, en algo diario, cada día planeas y piensas en qué dirección vas a avanzar en tu vida. Cada día meditas sobre cuál va a ser el siguiente paso que vas a dar las próximas 18 horas para moverte adelante, para avanzar en tu vida. Cada día piensas, al final del día, quiero haber logrado esto y haber causado esta diferencia a mi alrededor, en las personas que están cercanas a mi vida. ¿Tienes una expectativa del día sobre lo que quieres lograr? ¿O simplemente el día va ocurriendo y te vas ajustando a una rutina y van surgiendo cosas y vas reaccionando a esas cosas? De manera que tu día es únicamente la suma de las reacciones que tuviste a las situaciones que te presentaron y a la rutina que te fue acotando tus actividades. En el otoño las hojas de los árboles se caen y ya no están fijas a la rama, sino que se caen al piso, y luego viene el viento del oeste y se las lleva hacia el este, al patio del vecino, y luego al otro día viene el viento del este y se las lleva y vuelan las hojas del árbol y llegan hasta el parque. Cualquiera diría: qué interesante la vida de estas hojas, se la pasan de un lado para otro, llenas de movimiento, llenas de actividad, pero muertas. Ojalá que nuestra vida no sea como esas hojas que tienen mucho movimiento, mucha actividad, pero no tienen vida, se están secando, están cambiando de color, se están deteriorando. El Señor quiere que nosotros apuntemos conscientemente cada día para lograr algo significativo para Él, para darle la gloria a Él cada día. Dios quiere que haya un propósito y un objetivo para cada día de tu vida y en cada aspecto de tu vida. Es innegable que la Escritura dice que tenemos un propósito eterno, pero ese propósito eterno se vive día a día. La eternidad no se vive en una sola secuencia, sino es la suma de lo que hacemos cada día. Y el Señor nos permite desarrollar ese objetivo y ese propósito cada día, y nos da la fortaleza para hacerlo. Dice Colosenses 1:29: por lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. No se trata de un propósito propio y que se vive en fuerzas propias, sino Dios nos da un propósito que se vive con el poder que actúa en nosotros. Desde luego
dentro del marco de libertad que Él nos da, porque dice Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Servíos por amor los unos a los otros. Este pasaje nos habla un poquito del propósito. Pero el pasaje que acabo de leer, estos 3 versículos, también nos indican cuál es una parte del propósito importante de tu vida diaria. Aquello que tienes que pensar temprano en la mañana y que te va a ayudar a vivir ese propósito eterno de parte de Dios, pero que lo tienes que vivir ese día. Y la primera cosa que nos dice este pasaje que acabo de leer en Hebreos, dice: aférrate a tu fe, mantén tu fe, conserva esa fe para que no tenga variaciones, para que no tenga fluctuaciones. Dice el versículo 23: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Entonces, un objetivo diario de tu vida debe ser conservar tu fe, mantener tu fe. No solamente que sea una acción física, sino que mantengas la convicción de tu esperanza día a día. Es necesario que sea un ejercicio diario, porque diario hay cosas que retan tu fe. Cada día hay cosas que prueban tu fe, y cada día hay cosas que quieren deteriorar tu fe, deslavar tu fe, despintar tu fe, minimizar tu fe. Por eso el propósito de cada día, hermanos, no debe ser pensar: yo ya tengo una fe, hace 5 años comencé una fe, hace 2 años comencé a tener fe en Dios. No, necesitas esforzarte por conservar, por mantener sin cambios esa fe. Es decir, que no le agregas fe en cosas nuevas, ni le quitas fe a cosas a las que ya creías. Y en este mismo versículo nos dice una buena justificación, una buena razón por la que tenemos que mantener nuestra fe. Termina este versículo diciendo: porque fiel es el que prometió. Podemos mantener una fe consistente, una fe sin fluctuaciones, porque fiel es el que prometió acerca de esa fe. Y si quisiéramos hablar de las cosas que el Señor nos prometió, pues podríamos durar aquí toda la tarde y parte de la noche. Pero voy a hablar solamente de algunas promesas que están en la misma cuadra que está este pasaje, cerquita. No me voy a ir muy lejos de este pasaje para ver las promesas que el Señor le hace a los creyentes, y que dice este versículo: es fiel el que prometió esas promesas. Es decir, que va a cumplir esas promesas. Por eso puedes mantener tu fe, porque el que te prometió estas promesas que están aquí cerquita es fiel para mantenerlas. En el capítulo 10, versículo 14, viene una promesa que dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Puedo mantener mi fe sin fluctuar porque es una fe perfecta, porque dice que con una sola ofrenda el Señor hizo perfectos a los santificados. Y hemos comentado otras veces que la misma fe que el Señor puso en mí y que puso en ti es igualmente preciosa que la fe que puso en Pedro, la fe que puso en Juan. No tiene variación, es una fe perfecta. Y como fiel es el que prometió eso y el que logró esto, Él puede ayudarnos a mantener nuestra fe día a día, a conservar nuestra fe, a mantenerla firme. No es el caso tenerla o no tenerla, sino mantenerla firme, en fortaleza. Otra promesa en el versículo 16 dice que Él escribirá sus leyes en mi corazón. Puedo mantener mi fe porque el Señor ha escrito sus leyes en mi corazón y va a cumplir eso. Fiel es el que prometió. En el versículo 17 dice que nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Es algo que el Señor promete.
Si tu fe no se mantiene firme porque continuamente estás recordando tus errores del pasado o tus errores presentes, o tienes temor porque los vas a cometer en el futuro, el Señor te dice: yo te prometo que nunca más me acordaré de tus pecados y de tus transgresiones. Por eso puedes mantener tu fe, porque soy fiel y te prometí esto. En el capítulo 2 el Señor dice que incluso la disciplina, el Señor dice que incluso el regaño, el Señor dice que incluso cuando Él nos disciplina con algo duro, lo hace para perfeccionar nuestra fe y para santificarnos. Dice en el capítulo 12, versículo 10: y aquellos, refiriéndose a los padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero refiriéndose a Dios, para lo que nos es provechoso nos disciplina, para que participemos de su santidad. Otra promesa: el Señor te disciplina para ayudarte en santidad, para mantener una fe fuerte. Y la quinta promesa que quiero ver aquí cerquita en esta misma cuadra, capítulo 13, versículo 21, el Señor promete que nos va a hacer aptos para toda buena obra que hagamos por su voluntad. Dice: haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Es decir, que el Señor usará su poder, usará el Espíritu Santo y la vida de Cristo misma para que nosotros podamos hacerlo agradable delante de Él por medio de Jesucristo. Entonces hay promesas y el Señor dice: fiel es el que prometió. Y esas promesas cumplidas en tu vida te van a ayudar a mantener sin variación tu fe cada día en tu vida. Entonces lo primero que vemos aquí, nos dice el Señor: aférrate a tu fe en Cristo Jesús. Cada día es un objetivo de la vida. Y nos dice después, la segunda cosa que nos dice es para qué vamos a utilizar esa fe. La segunda es para estimular a otros. Es la segunda objetivo diario que tenemos en nuestra vida: estimular a otros. Dice el versículo 24: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Un objetivo esencial de tu día debe ser estimular a otros creyentes, a las personas a tu alrededor, tomar en cuenta a otras personas, pensar en esas personas, observar a esas personas, conversar con esas personas para encontrar maneras de estimular a esas personas. El propósito de Dios para tu vida día a día es que mediante tus acciones, tu comunicación, tus palabras, tu ejemplo, estimules a otras personas. Primero, que las consideres, que pienses en ellas, que medites en ellas, que los observes, que los conozcas, y después pienses: ¿cómo puedo estimular a esta persona? ¿Cómo puedo con una acción producir una iniciativa en esa persona? ¿Cómo puedo producir en él el deseo de hacer algo? Y este estímulo, dice este versículo, que debe producir dos cosas, porque yo puedo estimular a las personas de muchas maneras, pero dice que específicamente debo de estimular a las personas para producir en ellos amor y acciones de misericordia, buenas acciones, buenas obras, acciones de cuidado. Entonces aquel que dice: pues es que mi día va a ser igual que otros, no hay nada nuevo en este día, no hay nada que me anime, no hay nada que me motive. El Señor te dice: piensa en los demás que están a tu alrededor y piensa qué puedes hacer para estimularlos al amor y a las buenas obras. Esto se suma a que tú mismo tienes que buscar amar a los demás y hacer buenas obras para con los demás. Pero la tarea va más allá, es difícil, es retadora.
buscar cosas que yo puedo hacer que estimulan a otros al amor y a las buenas obras. Puedes comenzar tu día meditando, orando, considerando las cosas que puedes hacer para estimular primeramente a tu familia y a las personas que están cercanas a ti, para provocar en ellos una convicción y una decisión de amar y de dar generosamente de su vida, de sus recursos y hacer cosas buenas para los demás. Es una hermosa meta para cada día. Y la manera en la que este mensaje produjo en mi vida un ruido extraño, lo digo así porque a veces va uno manejando el carro y escucha uno un ruido muy extraño en el carro y se preocupa uno y dice: ya le llegó su hora a la transmisión, ya le llegó su hora al motor, ¿verdad? Ya. Algo así pasó con él cuando leí este pasaje. E inmediatamente escuché un ruido, que algo andaba mal en mi vida, sobre todo con mi esposa y con mis hijos. Me di cuenta que por años no he planeado deliberadamente algo de mí para ellos que los estimule al amor y a las buenas obras. Lo hacía como en el contexto de algo general. Buscaba simplemente, bueno, hoy tengo que funcionar como papá, tengo que funcionar como esposo, tengo que ser responsable, tengo que ser cuidadoso, tengo que ser amable. Pero creo que este pasaje nos dice algo que va más allá de eso. Tienes cada día que considerar, que pensar, que meditar qué vas a hacer tú para producir en tu papá, en tu mamá, en tus hermanos, que ellos amen a los demás y que hagan cosas agradables para Dios. Es una responsabilidad hermosa la que nos da el Señor cada día para producir un efecto multiplicador de amor y de misericordia. Es lo que el Señor quiere producir a través de eso, reproducir la vida amorosa y misericordiosa de Cristo en cada creyente. Y quiero arreglar ese ruido que hay en mi vida. Quiero arreglar ese ruido que este pasaje me hizo que era evidente. Y yo te invito a que prestes oídos atentos a lo que dice este pasaje sobre este propósito que Dios tiene para sus creyentes. Estimula a otros. Y este es un reto para todo niño, para todo joven, para toda esposa, para todo esposo, para todo hijo. Despierta cada mañana y piensa. Habla con el Señor y dile: Señor, ¿cómo puedo, con la gracia que tú me has dado, determinar las palabras exactas, las acciones exactas, sinceras, confeccionadas cuidadosamente para producir en mis seres queridos, en mis hermanos, y estimularlos a que se manifieste tu amor y las buenas obras que tú has puesto ya delante de nosotros para que andemos en ella? Suena como magia, hermano. Suena como a que necesitáramos una varita mágica para ir tocando a cada uno. Ven, te toco con la varita para que manifiestes amor y buenas obras. Y suena algo así fantasioso, que vamos a ir por el día tocando con la varita mágica. Pero no es así, hermanos. Más bien suena como permitir que la gracia de Dios se manifieste a través de mi vida, centrándome cada día en este propósito. Y hermanos, sé que para las maestras de la escuela esto no suena nada extraño, porque sé que cada día, cada mañana cuando van manejando a la escuela, ustedes van pensando cómo pueden estimular a estos niños al amor y a las buenas obras. Y después de eso piensan en las clases. Y hermanos, esto es lo que hace especial esta escuela, porque estoy convencido que yo pude haber predicado este mensaje o lo pudieron haber dado las maestras de la escuela,
porque sé que ellas como creyentes saben que ese es su propósito cada día, estimular al amor y a las buenas obras a estos niños que se han portado excelentemente durante el culto. Increíble, hermanos, la conducta de estos niños. Solo lo explica que han sido estimulados al amor y a las buenas obras. Esta es una buena obra, que están teniendo una excelente conducta mientras están aquí sentados escuchando el mensaje. En tercer lugar y por último, la manera de aferrarnos a nuestra fe y de estimular a otros al amor y a las buenas obras es permaneciendo cerca, es permaneciendo en contacto, es no distanciarnos, es mantenernos, estar disponible para el otro. Y dice el versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hermanos, aquel día se acerca. Los hombres tienen una manera muy curiosa, los científicos, hay una asociación de científicos que tiene una manera muy curiosa de representar que estamos acercándonos a un problema militar o un problema, a un conflicto mundial severo. Y esta manera surgió cuando surgieron las armas nucleares. Estos científicos dijeron, bueno, tenemos que encontrar una manera de ir midiendo qué tan cerca estamos o qué tan lejos estamos de que haya un conflicto catastrófico en la Tierra. Y ellos inventaron el reloj del fin del mundo, así le llaman los científicos. Y es un reloj que ellos le llaman, ellos dicen, a la medianoche se acaba todo, se acaba el día de la humanidad. Y lo que hacen ellos, este grupo de científicos, es que revisan las noticias, revisan los acontecimientos mundiales, y ellos dicen, ¿a qué distancia estamos de la medianoche? Estamos a 15 minutos, así comenzó ese reloj en los años 50. Decían, estamos a 15 minutos del final de la humanidad. Y de repente había eventos como, por ejemplo, que cuando la Unión Soviética desarrolló la bomba de hidrógeno, lo adelantaron 5 minutos. Y dicen, estamos a 10 minutos del final de la humanidad. No sé si sepan que hace 2 semanas este grupo de científicos cambió el reloj. Y ahorita, ¿alguien sabe cuántos minutos faltan para la medianoche? 3 minutos faltan para la medianoche. O sea, según los científicos, en base a lo que ven en la conducta de los países, cómo desarrollan armamento, cómo se desarrollan conflictos, cómo se desarrolla tensión, los científicos dicen, faltan 3 minutos para la medianoche de la humanidad. Aquel día se acerca. Nosotros lo vemos por otras cosas, sobre todo porque la maldad que vemos en el corazón del hombre, la maldad de la que nos rescató el Señor. Entonces dice, cuánto más cuando veis que aquel día se acerca, deben exhortarse y no dejar de reunirse, no dejar de estar unidos. Mire qué maravilloso disposición tenemos en la escuela, que los niños se reúnen todos los días y pueden seguir el ejemplo de las maestras de estimularse al amor y a las buenas obras. Y por eso en las iglesias cristianas se desarrollan grupos afines, grupo de varones, grupo de mujeres, grupo de jóvenes, grupo de niños, grupos de matrimonios, cuya meta no es necesariamente socializar o hacer amistad, sino parte de la meta es este cumplimiento, estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Y sí, también, como dice el versículo 25, exhortándonos, a veces diciéndonos, estás haciendo mal, estás omitiendo esto, estás dejando de hacer el bien. Y por eso es nuestra continua convocación a pertenecer a estos grupos,
a de vez en cuando visitar estos grupos, mantenernos cerca, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No se refiere específicamente a congregarnos los domingos en la mañana. Se refiere a mantenerte cerca a otros creyentes, los cuales te pueden estimular al amor y a las buenas obras, o creyentes a los cuales puedes estimular al amor y a las buenas obras. Quiero terminar haciendo un llamamiento principalmente, hermanos, a los varones, porque nosotros podamos ser el motor en nuestro hogar del cumplimiento de este propósito diario que tenemos como creyentes. Nosotros podemos ser el principal promotor de mantener una fe fuerte en nuestros hogares, en nuestras vidas principalmente. Y ese ejemplo puede convocar la gracia de Dios para que nuestra esposa, nuestros hijos, las personas a nuestro alrededor decidan obedecer este propósito, vivir de acuerdo con este propósito, de mantener su fe sin fluctuar y de considerar a otros para estimularlos al amor y a las buenas obras.